Así que bienvenidos amigos, bienvenidos, vamos a conversar de todos los temas que usted también quiera instalar. Fundamentalmente me interesa una cosa que ya hemos hecho con otros invitados, algún diagnóstico de lo que está pasando en el tema pandemia y lo que ha azotado enormemente a nuestro sector cultural. Así que me gustaría en primer lugar que Jorge o Bárbara nos dijera su impresión respecto a este impacto que tuvo primero el estallido social y que después tuvo también la pandemia respecto a nuestro sector. Bárbara, querida, ¿qué impresión tienes tú? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? Hola, hola, hola a todos. Ha sido un impacto, la verdad, mayúsculo, muy grande, porque impacta a un sector que quizás por primera vez mucha gente se está percatando de que es un sector altamente precarizado. Lo que en general la gente no asocia el trabajo artístico con la precarización. Pero hemos visto, ha quedado al desnudo en estos meses, en estas semanas, que la condición laboral, la condición económica en la que se desenvuelve un artista, un gestor, un trabajador de la cultura en general, es muy precaria. Hablamos de altos niveles de informalidad, baja costumbre también para la remuneración real del trabajo artístico, un pluritrabajo, eh, bueno, una serie de características que ya conocíamos del mundo artístico, pero que hoy día se agravan aún más. Ya con el 18 de octubre había sido un momento difícil para muchos espacios, por ejemplo, para muchas instituciones, pero también un momento distinto, ¿no? Con otro espíritu. Sí, Eh, tenía pero otra sí, dirección. claro, hay una situación, ya venía una situación compleja y con esto se termina de profundizar y yo creo que se está profundizando cada vez más, ¿no? Entonces es una situación altamente crítica, altamente crítica. Jorgito, Mm. tu visión del tema. Sí, yo creo que concuerdo con Bárbara, porque claro, nos convoca acá para hablar de un sector específico que es el sector de la cultura y las artes, pero yo creo que a partir del 18 de octubre, que yo le llamo no estallido social, sino que estado de emancipación, porque la gente está en estado de emancipación, y ahora con el coronavirus, yo creo que lo que deja a la vista, más allá que nos afecta a nosotros como el sector de la arte y la cultura, yo creo que deja al descubierto el desmantelamiento de un Estado. Yo creo que todo esto, junto con el 18 y lo de ahora, así como nos hemos dado cuenta de la precarización del mundo de la cultura y las artes, pero también deja al descubierto de la precarización de un Estado que ha estado jibarizado desde hace mucho tiempo. Como decía la consigna, no son 30 pesos, son 30 años, y yo creo que eso es muy profundo, nos toca a nosotros, pero también les toca a otros sectores también. Ahora, a nosotros nos toca profundamente porque, claro, es un sector muy precarizado, sin, sin imposiciones, que se trabaja al negro, digamos, entonces deja mucho más al descubierto la pobreza en la que se encuentra el sector de la cultura y las artes. Pero yo insisto, esto es una crisis mucho más profunda. Yo creo que es una crisis profunda del Estado, es una crisis de un sistema que se cae a pedazos, como lo dijera Mañalich, el naipe se cae a pedazos y aquí yo creo que como en cualquier otro lugar del planeta, así como hablaba Mañalich de que teníamos la mejor salud del planeta, pero como cualquier otro lugar del planeta, quedó al descubierto que hay un sistema que no está dando, que nunca estuvo al servicio de la gran mayoría en ese sentido. Entonces, yo creo que, yo creo que la crisis es muy profunda, a nosotros nos va a costar mucho salir, yo creo que va a costar mucho también lograr confianzas en el público, que a nosotros nos importa, pero más allá de eso, yo también creo que tenemos una labor y un trabajo muy potente porque tiene que ver con todo el trabajo de resiliencia que el arte y la cultura puede aportar a un pueblo que va a quedar muy golpeado. Sí, perfecto. También, digamos, preguntarle a ustedes qué
¿cómo imaginan de alguna manera o cómo piensan esta gran oferta cultural gratuita hoy día que hay en la web de conciertos, etcétera, etcétera, que hablan de la precarización justamente del sector porque efectivamente nadie les paga, digamos, se transmite, o los artistas están de alguna manera elaborando algunos proyectos que se suben a la web, qué sé yo, y que efectivamente no reciben remuneración tampoco, digamos. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo controlar, si es que hubiese una manera de controlar, digamos, y de alguna manera paliar la precarización, pagando de alguna manera aquella exhibición del producto cultural por las redes? Sí, ¿se puede pensar en eso? Sí, sí, Bárbara, ¿tú o yo? ¿Ah? Tú. A ver, Bárbara, dispara tú. dispara allá, a ver, es un fenómeno, primero como dice Tomás Peters, sociólogo que acaba de sacar una publicación muy interesante que recomiendo, el fenómeno de lo que hoy día se acentúa muy fuerte a esta domicialización de la participación cultural, del consumo cultural, que ya se venía dando, ¿no? Tenemos Netflix, tenemos acceso cada vez más a consumo a través de Internet, y eso significa como va en detrimento del espacio público, y en estas condiciones, bueno, es absoluto el repliegue hacia el espacio privado. Entonces ese es un fenómeno que ya se venía dando y que hoy día se profundiza completamente y tiene varias caras, porque primero uno podría hablar de una cara positiva, que es que la gente podría estar valorando más el acceso que puede tener a oferta de bienes artísticos en Internet. Muchos artistas, además, en ese sentido, yo creo que son muy, muy, muy generosos al liberar sus obras a través de Internet en un espacio que no necesariamente estaba totalmente regulado, pero finalmente eso es un modelo de negocio que ya existe. Se pagan derechos, por ejemplo, por la música, si te tocan en YouTube, si te tocan si pasan tu película en Netflix, hay derechos asociados. Pero ¿qué sucede? Que además en Chile, además de la precarización de la situación, o no además, sino que junto a la precarización, o como un factor de precarización, está una debilidad en términos de cómo se ejercen los derechos de los artistas. El derecho de autor, el derecho conexo, los derechos laborales, los derechos de creación ya tienen muchas deficiencias a nivel normativo. Hay sociedades de gestión que todavía pelean por cobrar lo que la ley indica hace muchos años que tienen que cobrar. Entonces todavía el modelo de negocio, digamos, no se termina de instalar, y lo que en la práctica sucede es que la mayoría de los trabajadores suben sus contenidos gratuitamente y alguien gana por ello, porque no es que nadie gane. Sí. Puede que ellos no ganen, pero alguien va a ganar. Acá alguien está ganando por ese incremento. Entonces, se debe regular, claro que sí. Y Jorge, ¿algún agregado al tema de la...? Mira, yo creo que, claro, llegó un modo que yo creo que hay que observarlo, porque yo creo que después va a quedar instalado. Pero yo creo que más allá de eso, de reconocer esto, también hay que hacer la lectura de qué va a pasar después. Entonces yo creo que también hay una cosa muy perversa. Sí, hay una cosa muy perversa porque, por ejemplo, tú entras a ver una obra, lo he visto, he tenido la experiencia de entrar a ver una obra de teatro, y la gente está cómodamente en sus sillones y tú pagas una entrada y están viendo 4 personas. Entonces eso también va a precarizar mucho, y entonces hay muchas personas que van a escoger ese modo después que salgamos de esto, porque yo puedo perfectamente ver una obra y pagar solo una entrada y habemos 5 en el sillón tomándonos un vino y viendo una obra, y eso va a precarizar mucho más al sector. Y lo otro entonces que viene asociado a eso es que, claro, por un lado se democratiza una forma
pero por otro lado también todo lo que tiene que ver con el espectáculo en vivo se va a hacer mucho más elitista, porque obviamente después de esto, y que quedemos en una situación económica muy complicada, porque va a haber un sector golpeado, uno va a pensar doblemente si paga una entrada para ir a ver un espectáculo en vivo. Entonces yo creo que ahí se viene un problema muy grande y que ahí debiera el Estado asumir un rol protagónico en el sentido de promover e incentivar el ir a estos espacios que tienen que ver con la producción en vivo, ¿te fijas? Sí. Yo tengo esperanza, a lo mejor soy ingenuo, pero tengo esperanza que este golpe que lo tuvimos nosotros también va a ser un golpe para que pensemos un Estado mucho más solidario, que esté mucho más al servicio de, y ahí yo creo que precisamente en este sector en que se va a tener este fenómeno, digamos, en que hay esta idea de la plataforma que es democrática, que se instala, es más cómoda, pero también va a afectar todo lo que significa el espectáculo en vivo. No hay que olvidar, por ejemplo, Jorge, yo creo que... no hay que olvidar, por ejemplo, que Chile, antes de la pandemia, era el país donde los espectáculos, estoy pensando en conciertos, era el lugar más caro de América Latina. Entonces hoy día yo creo que va a haber un repensar todo lo que significa el desarrollo de la cultura y las artes, de verdad. Sí, no, me parece. Yo comparto contigo plenamente esa apreciación. Lo que estoy pensando yo en esta precarización, en esta drama que estamos viviendo el sector, y que no solamente el sector nuestro, sino que lo vive también el gran sector de la sociedad chilena. ¿Tú crees que este impacto que se ha provocado en el mundo cultural y en el sector específicamente va a llevar a una reacción posterior? ¿Habremos tomado conciencia el sector de que vamos a tener que actuar a posterior, digamos, como más coherentemente respecto a esta precarización del trabajo, por ejemplo? Yo creo que... ¿Bárbara está escuchando? Se nos fue la Bárbara. Yo creo que, sí, mira, yo creo que esta situación o esta crisis ha hecho también, por un lado, como rearticular todo lo que tiene que ver con la gremialización, como las redes. ¿Te fijas? Yo creo que eso ha sido muy positivo. Entonces, en ese sentido, cuando salgamos de la pandemia o estemos en post-pandemia, creo que va a ser muy importante la rearticulación de todos los sectores, la gremialización, las redes, y ser un factor de presión respecto al rol que va a tener que jugar el Estado. Eso yo creo que obviamente tiene que haber un cambio, pero ese cambio nunca viene desde arriba. El cambio siempre tiene que ver con la demanda social. Y en ese sentido, en la demanda social, el factor cultura yo creo que tiene que ser una demanda muy grande. Entonces, el cambio no viene por sí solo. Es como dice el dicho, ¿no? El que no llora no mama. Y si nosotros no hacemos... Pero va a ser un cambio político también, va a ser un cambio político, digamos, porque viene la nueva constitución, o sea, donde la actuación del mundo del sector debe ser relevante, digamos, me imagino. Correcto. Y tienen que cambiar también como las lógicas, Arnoldo, porque, por ejemplo, no puede ser como un elemento de la defensa de la importancia de la cultura y las artes cuando nosotros solamente decimos que nosotros aportamos al PIB. Ese no es el mejor argumento. No. El mejor argumento es cómo impactamos en la población. Porque no hay que olvidar que los números a veces mienten. Entonces, uno se pregunta, dentro de la región de América Latina teníamos el per cápita más alto, $25.000. Y eso es una aberración. Hoy día, en los niveles de pobreza que ha desmantelado el coronavirus es enorme. Entonces, ojo, el impacto de la cultura y las artes no es medible, pero es mucho más que el aporte del PIB, porque tiene que ver con la subjetividad de las personas. Oye, Jorge, veamos lo de SAR, para que no sé, hay la gente de artistas de hacerlo técnico, ¿qué está pasando, digamos? Pero bueno, ya se incorporará, me imagino, como está ya en Purran, que tiene más o menos la conexión nomás. Pero una consulta para ti, Jorge. ¿Tú crees que efectivamente va a haber una alta participación del sector en lo que viene, por ejemplo, en
en integrar las comisiones constitucionales, participar en ese efectivamente, digamos, para transformar lo que, o sea, o poner lo que no está, digamos, escrito hoy día como ley de la República, ¿crees tú, no? Mira, yo creo que hoy día estamos en una situación de pausa. O sea, Sí. no hay que olvidar todo lo que se generó como yo lo llamo, en un estado de emancipación a partir del 18 de octubre. Yo creo que estamos en una pausa porque todos los cabildos culturales que se hicieron fueron muy importantes. Y ahí quedó en pausa, como digo, una demanda muy grande. Entonces, eso se va a retomar. Y creo que eso se va a retomar precisamente, y por eso es importante que la gente entienda que el cambio de la Constitución tiene que ver como el paraguas donde uno se cobija, y eso hay que cambiarlo. Entonces, a la medida en que la cultura y las artes sea un derecho y Sí. que nos asumamos como una nación pluricultural, yo creo que eso cambia mucho, porque cuando tú tienes y declaras en la Constitución, de ahí después se desprende entonces todo lo que tiene que ver con los presupuestos para cultura. Obvio, Entonces, sí. si tú asumes que la cultura es un derecho, eso después se tiene que reflejar en los planes y programas de los ministerios, digamos. Tú fuiste miembro del Consejo de la Cultura y las Artes por mucho tiempo y Fundador, también, ¿ah? fundador, Fundador, no hablemos del porque yo participé en 2003 los primeros cabildos, siempre, también. siempre salen los cabildos nuestros y tenemos conciencia que fuimos parte de eso. Pero no, Sí. señalarte, ¿cómo ha estado el rol hoy día de esta transición de consejo a ministerio? ¿Cómo sientes tú esta estructura administrativa del Estado frente a estos dos, digamos, frente a esta problemática que afecta al sector efectivamente? ¿Tú has tenido contacto, conversaciones con eso? ¿Cuál es tu Sí. opinión respecto a eso? Mira, yo creo que, como decía anteriormente, yo creo que tiene que haber como una reingeniería completa y cambiar la lógica del estado en que estábamos viviendo. O sea, el Estado tiene que cambiar. Y ahí tiene que cambiar todos los ministerios, tiene que haber una lógica mucho más de solidaria, de Ahí volvió, protección, ahí ¿no? volvió, ahí volvió, disculpa. Ahora estoy chueca, estoy del otro lado. He vuelto, he vuelto. Sí, Se quiere hacer famosa se quiere hacer famosa la Bárbara. Perdónenme, oye, perdónenme. sí. No importa, Entonces, se te perdona, eso no es ningún problema. El no, sur. entonces en esa lógica, no. Entonces en esa Deja poner lógica, al día un poco, deja poner un día. ya. Sí, 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 Estábamos dale. hablando, además de la precarización del sector, estábamos viendo Mm. si este sector iba a poder reaccionar posterior al tema en los planos políticos, con la nueva constitución, en cómo efectivamente va a haber una acción, digamos, porque tú sabes que nosotros siempre en regiones nos hemos quejado de la desigualdad y de la inequidad que existe con regiones, pero para eso vamos a tener Claro. que actuar también en este momento, incluso mi power de inequidad, que obviamente no me lo escucha nadie, pero yo ando con él en mi pendrive siempre. eh, en el sentido de cómo el sector, o sea, o es la obligación del sector tener una actividad mucho más activa en el tema político, digamos, frente a lo que viene. Eso Sí, estamos hablando. sí. Sí, alcancé a escuchar a Jorge respecto de la importancia de la asociatividad y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, bien, yo veo muy buenas señales al respecto. Sí. Han surgido nuevos gremios, nuevas asociaciones, se han reforzado las que existen. Hay muchos trabajadores que hoy día buscan a los gremios también, buscan estar junto a los otros para Sí. asociarse y enfrentar esta calamidad juntos. Entonces yo veo por ahí algo muy positivo. De hecho, los gremios más grandes a nivel artístico están trabajando juntos, están organizados y además veo líderes muy potentes, jóvenes, mujeres sobre todo, con un liderazgo que no me había tocado ver hace tiempo, hace 10 años atrás me parece que no había ese tipo de liderazgo, o más bien habían distintos tipos de liderazgo, pero hoy día eso yo diría que es una de las cosas positivas de Sí, todos se estos puede. factores. Sí. Ahora, también tengo la impresión que en alguna medida las regiones hoy día tienen una cierta ventaja,
A ver, cuéntamela, porque no sé. Cuéntame la ventaja. A ver, infórmame. Bueno, lo mismo que estamos haciendo hoy día, imagínate, Sí, tú estás en Concepción, yo estoy en Purranque, sí, Jorge está en Santiago Sí. y estamos pudiendo tener esta actividad. La próxima semana tengo una que es una invitación en Estados Unidos. Entonces, sí, hay como, hoy día es más fácil, bueno, lo divertido es que no es que esta posibilidad no existiese antes, sí. existía hace el año pasado, el año antepasado, hace varios Exacto. años, Hace mucho pero tiempo. como estamos obligados, y he participado, por ejemplo, en algunas cosas organizadas por universidades del sur Sí. que están fortaleciéndose también en esto de estar juntos con otros y poder accionar cosas. Y, y creo que, claro, si cuánto de estas dinámicas que hoy día tenemos se van a mantener y van a poder modificar las cosas, eh, claro, es muy difícil preverlo, pero puede ser interesante lo que deje también Absolutamente, estoy de y acuerdo lo que contigo. permita, porque, por ejemplo, claro, Arnoldo siempre se queja mucho y con De la desigualdad. justísima razón, porque la desigualdad en la participación de los agentes culturales de regiones es tremenda. Pero hoy Mira, día, pero ¿Mm? un ejemplo, Bárbara, se creó la mesa intersectorial en el ministerio, donde hay Exacto, varios. No hay nadie de regiones, o solamente organizaciones que eventualmente tienen representatividad en la región. O sea, me parece bien, digamos, pero también me parecería mejor todavía que efectivamente gestores culturales de Coyhai, que no sé, de Punta Arenas, de Burranque, estuviesen sentados en la mesa, ¿me entiendes tú? Porque claro. efectivamente es otra voz. Por supuesto, y de hecho yo soy testigo de que en el caso específico de la mesa intersectorial que se formó, era una preocupación de muchos que estuviesen agentes de regiones. Y ahí yo creo que ha obligado un Sí, pero poco es que ahí te voy a a interrumpir, perdón, organizarse. pero te ¿Mm? voy a interrumpir. Dale, Es que no puede ser una preocupación, ¿me entiendes? Eso es un derecho propio que estar sentado en la mesa como regiones. por Porque se supuesto. preocupa el centro de no invitar, pero se preocupa nomás, ¿me entiendes? Entonces ahí donde yo me pongo un poquito chauvinista con la región y todo lo demás, en el sentido, en el sentido de decir, claro, pero yo creo que efectivamente, y ahí donde las decisiones de repente por desconocimiento, ya lo hemos visto en este país, repetidas veces que por desconocimiento se toman medidas absolutamente erradas, digamos, o sea, Claro, claro. que agudizan la situación. Bueno, ya, eso nomás, ya me Claro, desahogué. pero yo he visto ya que en cualquier momento se me va a caer la red. No, no, Yo he visto que la gente en regiones se está organizando de una sí, manera sí, que antes no había visualizado. sí, Sé, por absolutamente. ejemplo, de una red en Antofagasta. Acaba de llegar una información de una red en O'Higgins. O sea, hay ciertas señales y Sí, tú ya ves que ya no hay excusa de que no hay plata para pasajes, sí, no sí, sé. sí, sí. Sí, eso es Eso lo por lo menos es una maravilloso. ventaja, claro, Sí, la ahí hay ventaja. una ventaja. Margarita, mira, estábamos hablando con Jorge antes que tú aparecieras de nuevo en la pantalla sobre el rol del Estado, efectivamente, los pilló en esta transición de Consejo de la Cultura a Ministerio y se ha develado una fragilidad absoluta del sistema administrativo, por llamarlo de alguna manera, para enfrentar un requerimiento del sector de urgencias. ¿Qué Sí, opinas tú totalmente. respecto a Sí. eso? Y después le damos la palabra a Jorge para que termine lo que estaba planteando. Y te vamos a dar la palabra primero a ti por si te cortas. Las Esa es la ventajas ventaja. de... Oye, Mire, Bárbara, perdón, antes sí, que dale, Jorge, dale. toque ese tema, yo también quería como agregar a lo anterior que no solo basta la descentralización, sino que también la desconcentración, porque tú puedes Sí, descentralizar, y nosotros estamos en un país descentralizado, entonces está el CEREMI en cada región, Claro, pero no está desconcentrado, y ese es como la falla, es descentralización con desconcentración, y que los CEREMIs realmente tengan poder en la región y no tengan que estar consultando al centro, digamos. Entonces ahí hay una absolutamente. falencia totalmente de bien acuerdo. potente y que debiera resolverse de alguna manera
con la elección democrática del intendente ¿cómo Sí. se llama? El gobernador. Yo creo que para allá tiene que ir también, tenemos que ir avanzando en darle más autonomía a las regiones respecto al centro. Totalmente de acuerdo. Respecto al punto a la pregunta que plantea Arnoldo, Pero no me sí, digan, no, me dicen no. estoy esforzándome por decirte, Es que no Arnoldo, importa. no lo querido. Ya, ya, ya. Que me siento Bueno, tan viejo además de lo que soy. Ya, pero no importa, claro, vamos. no lo querido. No, respecto a tu pregunta, mira, yo creo que efectivamente ha desnudado una precarización de nuestra institucionalidad Absolutamente. en varias dimensiones, que tiene que ver con un cúmulo de decisiones tomadas durante muchos años. No Sí. responde solamente a lo que hace o no hace este gobierno, aunque también. Pero primero lo primero que nos tocó observar era que la institucionalidad tenía muchas disparidades dependiendo de las disciplinas artísticas. Entonces Así tú hoy es. día te encuentras, por ejemplo, que es distinto el nivel de conversación y el nivel de rapidez que tú tienes si hay un Consejo Nacional del Libro, un Consejo Nacional de la Música, que es una institucionalidad armada, que tiene un fondo, que uno puede hacer Sí, muchas críticas a esa sí, pero no institucionalidad, importa. pero es una estructura, ¿no? Sí. Tienen un fondo, tienen un órgano colegiado donde hay representantes de la sociedad civil y tienen una ley con ciertas facultades, ¿no? Pero en el caso de las artes visuales, ellos no No. tienen Consejo Nacional, no tienen ni siquiera un proyecto de ley que lo vaya a crear. En el caso de las artes escénicas, acababan de conseguir la ley y recién ahora se está armando, entonces los pilla con esa debilidad. Por lo tanto, vemos, y ni hablar de la artesanía, Ah, por no. poner un ejemplo, Sí. o de otro tipo de agentes que no están en torno a esas disciplinas. Ujú. Ahí hay una primera gran debilidad. También hoy día se hace crítica a la falta de instrumentos diversos. Ya veníamos hace mucho tiempo pensando que los instrumentos que tiene el ministerio para hacer política pública son muy Están estrechos. agotados, están agotados. Claro. O sea, hay mucha. Yo no creo que los fondos no tengan su sentido de ser, pero no ¿No? pueden Sí. ser la principal herramienta. Sí, sí, Y, absolutamente de acuerdo. exacto, ya han habido demasiadas reflexiones en ese sentido, pero hoy día esa tensión se volvió crítica porque, por supuesto, y es muy entendible que las personas que hoy día necesitan ayuda, la solución sea un Un fondo concurso. concursable. Es claramente un problema. Entonces, ya eran deficientes los instrumentos. Hoy día son absolutamente estrechos. Eh, Y ni hablar de lo que ya había mencionado, que es toda la normativa para apoyar a los artistas, toda la normativa para defender los derechos de los artistas. Ahí hay una deuda inmensa, se incumplen los derechos de los artistas por parte del Estado, por parte de las organizaciones que financia el Estado, por parte de los privados, por parte de la mayor de la gran cantidad de la población, incluso del ciudadano cuando no valora el trabajo artístico al comprar o dar una justa remuneración a esa labor. Entonces, claro, la acción del gobierno creemos que va a tener un impacto muy poco extensivo en los trabajadores de la cultura. Pero una consulta a los dos. Independiente de la fragilidad o la, digamos, precarización administrativa del Estado, digamos, como tú lo planteas, ¿no había otra forma de reaccionar mucho más efectiva, independiente de la institucionalidad? Sí, yo creo que, a ver, sí, yo creo que lo he repetido en otras instancias también. Yo creo que hay un tema de oportunidad, de tiempo. El tiempo fue importante, yo creo que fue una reacción Tardía. relativamente tardía. Yo creo que también todavía
se está a tiempo de explorar nuevas formas, de realmente tensionar al máximo las capacidades de la institucionalidad para ir con ayuda más concreta. Sí, Y de la sí, institucionalidad y del Estado mismo, porque sí, son sí, muchas, sí, son sí, muchas sí. las deficiencias. Sí, sí. a ver, yo creo que se han ido dando pasos importantes en el ámbito de la cultura y las artes. Primero fue un consejo, antes no existía nada, y hubo el primer esfuerzo, ¿cierto?, como de aunar en un consejo cómo estaba disperso todo el tema de los fondos y fundamentalmente, o presupuestos culturales dispersos. Y se crea el consejo y, ¿cierto?, eh, ahí una suerte de catalizador como estaban dispersos. Y se avanzó, ¿ya? Y yo creo que se avanzó de una buena forma, y eso tiene que ver también con voluntades políticas, de querer hacer algo, eso es muy importante. Se avanzó a lo que era el Consejo. Y hoy día se avanzó hacia lo que es el ministerio, y al ministerio justo lo pilló esta crisis, ¿ya? Entonces, todavía no está robustecido y no ha caminado. Dicho eso, o sin embargo, también creo que ha sido deficiente. Ha sido deficiente, voy a decir una cosa a lo mejor muy poco políticamente correcto, pero yo creo que dice mucho de un poco lo que decía Bárbara, de cómo salgo a dar soluciones con toda la camisa de fuerza que tiene el mismo ministerio, pero cómo salgo yo a dar una solución cuando el líder o el que encabeza el ministerio, a mi juicio, no está a la altura de lo que sucede. Y es que la ¿Porque la crítica ministra? también, sí, es la crítica que hace Paulina Ruti también. O sea, nosotros necesitamos un líder en el ministerio que también vaya y pelee en el Ejecutivo la importancia de su ministerio. Y ahí yo siento que hay un vacío. No siento que hay una defensa fuerte de un líder que esté a la cabeza de nuestro sector. Yo lo digo así abiertamente. Y lo otro, yo también creo que hay que reestructurar todo lo que tiene que ver con los aportes o los fondos a la cultura y las artes. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay mucha plata. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en el 2% de las regiones. ¿Cómo no es posible de cruzar esos presupuestos con el ministerio? Entonces, también siento que va a haber que pensar un modelo que piense el sector de la cultura y las artes que esté mejor administrado, digamos. Entonces, eh, hay mucha producción cultural que depende del 2%, y hoy día vemos que en esta crisis se recortaron, y ahí No, se queda más acabó. precarizado. Todos los Entonces, gobiernos regionales definieron, salvo aquí que se abrió, entonces, digamos. sí, entonces lo que te quiero decir que dinero hay, entonces hay un problema de la estructura del Estado, y voy más allá del gobierno, de una estructura. ¿Sí? ¿Cómo hacer que esos fondos dialoguen también con lo que decía Bárbara? O sea, tenemos fondos y no veo otra posibilidad, o habría que pensarlo, pero ¿cómo dialogan esos fondos para nuestro sector? Y ahí siento que falta una reingeniería en el Ministerio y en el Estado respecto a los temas culturales. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Lo del FNR es muy complejo porque Sí, tú sí no sé que es complejo. sacas el primer anuncio que se hace de 15.000 millones de pesos para ir en ayuda del sector cultural. eh, yo lo vi en particular como una gran señal, porque Mm. estaba en la línea de lo que habían anunciado otros gobiernos como Alemania, Sí. Argentina, España, Cierto. etcétera. Entonces se veía muy auspicioso, pero a poco andar se ve que junto con eso hay un recorte del presupuesto actual y Esa es además buena. paralelamente hay complicaciones, recortes, derivaciones, distintos tipos de problemas en el 2% del FNR. Entonces, claro, es posible que entre las platas reasignadas y las otras que se recortan estemos Es muy bueno. saliendo para atrás, digamos. Exacto, ¿Ah? sí. Porque yo creo que sí, Y efectivamente, ojo, incluso las organizaciones colaboradoras del Estado, que ya tenían dificultades, que iban trabajando, que estaban agarrando vuelo, por llamar, a un mecanismo de tener recursos desde el Estado, plata pública, para la sostenibilidad y funcionamiento de organizaciones, se les recorta ahora, se les cambia la regla del juego, en plena pandemia, se les indican que van a tener que postular por otras áreas, que van a depender de otros sectores. Entonces, la impresión es que además
queda un terror, un miedo de organizaciones de no saber qué pasa en el futuro. O sea, absolutamente indefensión. Entonces, ¿cómo el Estado cambia las reglas del juego en un momento en que debe reafirmar y debe fortalecer lo que ya existe? Porque eso es lo que va definitivamente a sostener un poco, porque las organizaciones dan trabajo, las organizaciones colaboradoras dan trabajo. Por supuesto que sí. No puede fragilizarla porque la terror. Entonces tú dices, ¿cómo lo vamos a hacer a futuro si nos cambian las reglas del juego cuando hay un problema grave de, efectivamente, social? Entonces, ahí como que no hay yo no sé, preguntaba yo en la reunión, ¿qué filosofía maneja esto detrás, digamos? ¿Cachai? ¿Cuál es la filosofía que guía a este toma de decisiones? Pero bueno. Y del futuro, chicos. ¿Qué vamos a hacer por el futuro? Mira, yo creo también que tiene que ver con, es como, yo lo que he sentido en general, ¿no? Como se ha salido a resolver la crisis, no de una manera inteligente, muchos errores forzados, ¿no? Entonces imagínate, porque ahí hay una lógica detrás de todo esto, hay una lógica de no querer gastar, ¿te fijas? Sí. Y cuando hay una crisis, uno tiene que gastar. Y después vemos cómo resolvemos el tema. Es como una familia, estamos ya, el ahorro que tenía lo gasto y después vemos. Entonces ahí hay una lógica de no querer soltar. Entonces, fíjate lo que pasa en términos generales. Primero, como esta ayuda al COVID, no sé, como la canasta, fueron el ingreso familiar, ¿no? Primero fueron 65.000, no, después 75, y después, de a poco, entonces ahí hay una cosa, yo diría como ideológica muy, muy, muy marcada, ¿no? No querer pensar de otra manera. Y entonces, claro, cuesta mucho. Y ahora, ¿cierto? El domingo se firma un gran acuerdo que tiene que ver para sostener en 12 meses lo que va a pasar. Son 12.000 millones de dólares, que costó mucho que lo soltaran, pero piensa tú que Chile, dentro de los países de América Latina, es el que tiene el mejor fondo y tiene las cuentas fiscales perfectas. Nos podemos endeudar hasta el 40%, fíjate. Entonces, en ese gran acuerdo, que finalmente sueltan 12.000 millones de dólares para sostener 12 meses lo que están pensando, hay en la letra C, hablan específicamente del tema cultural. Hay 20 millones de dólares para pensar los temas culturales. Entonces va a haber que tener mucho ojo ahí, porque siempre hay letra chica, por supuesto, pero ahí hay que pensar de qué manera esos 20 millones de dólares dialogan con los presupuestos del Ministerio de Cultura, con el FNDR, te fijas, pero siempre es de a poco, con una lógica de no resolver en el momento lo que está sucediendo hoy día. Pero yo creo que también chocamos con esta lógica de que cultura no es un tema prioritario y varias cosas se mezclan, ¿no? Nos juega en contra hoy día una subvaloración dentro de la sociedad del papel de la cultura a todo nivel, esa subvaloración política. Lo que decía Jorge respecto del liderazgo tiene también que ver con las posibilidades que tú tienes como institucionalidad cultural, no solo como ministro o ministra, de hacer valer tu tema, ¿no? Yo sé que depende, por supuesto, de las personas, pero también depende de todos estos factores, de que a la hora de poner tus temas en el tapete parece el tema menos prioritario. Y lo otro también que yo creo que hoy día se visualiza dramáticamente es que a ciencia cierta el Ministerio de la Cultura nunca ha tenido un programa de apoyo a los artistas. Nunca, no, sí, de verdad. Ha tenido y lo más irónico es que muchos ministros, si no todos o casi todos, salieron diciendo cuando recién asumían sus cargos que esto ya no iba a ser una parcela de los artistas o que esto ya no era solamente para los artistas. Y claro, los artistas son los agentes más cercanos a los ministerios, pero en rigor nunca existió un programa de apoyo. Un programa de apoyo en ningún aspecto. Sí, absolutamente. Entonces, claro, y tú te encuentras con que los trabajadores de la cultura van a pedir apoyo al Ministerio de Hacienda o al Ministerio de Desarrollo Social, y como dicen bien los gremios, no están en su radar.
no están en su radar, porque Además no califican, porque tienen no un título califican. universitario, no califican. Exacto, porque sabemos que son trabajadores altamente especializados, muchos pueden tener un doctorado y en este momento no tener Exacto. cómo comer. Exacto. Es dramático. Amigos, pensando en el futuro ahora, pensando ya... ¿En 2030? No, pues no va a estar vivo ahí, perdona que te diga. No, tan lejos no va a estar vivo. No, estoy pensando en el futuro cercano, ya cuando podamos hacerlo presencial. Toda esta precarización del sector, toda esta fragilidad de los administrativos, toda esta, digamos, todo lo que ha pasado, nos va a servir de lección, obviamente. Vamos a tener mucho más clara película, hemos sufrido todos. ¿Habrá una acción, como tú dices, ya que se han agrupado gremios, una acción en conjunto de establecer un futuro, o sea, un futuro tanto legal, ideológico, administrativo respecto al sector? ¿Ustedes lo ven así o nos vamos a olvidar rápidamente y vamos a volver a nuestras parcelas rápidamente y a cada uno, los cineastas en su área y los artistas visuales en su área, arte de escena, o va a haber un cambio? ¿Piensan ustedes eso? Qué difícil. Mira, yo porque apuesto... de repente da como Dale, que Jorge. vamos a morir, no estamos conversando, Sí. estamos discutiendo, estamos develando lo que pasa, pero a mí me queda la duda si efectivamente vamos a tener la capacidad posterior de a lo mejor la gente joven lo va a tener, digamos, ¿cachai? Va a estar más involucrado con el tema político, más involucrado con el tema partidista, a lo mejor con todo lo que tiene de cambio, para producir efectivamente un cambio, porque podría ser que no pasara nada, digamos, al final. No, yo apuesto, Nolo, porque efectivamente esta crisis, tanto de salud como social, no se había visto, como todos dicen, hace 100 años que no había una crisis como esta. Entonces yo creo que vamos a salir tan golpeados que vamos a tener que en el fondo como repensar la vida de una manera distinta, de verdad. Yo siento que es así, o sea, estos 3 meses, no sé, por ejemplo, yo encerrado en este departamento me he replanteado muchas cosas y yo creo que todos nos estamos replanteando muchas cosas. Y yo creo que un poco lo que decía Bárbara, ¿no? Yo creo que en la desgracia la solidaridad siempre aparece. Y yo creo que hoy día en esta desgracia, el hecho de que hoy día se están constituyendo redes, nuevos gremios, yo creo que va a ser importante. Y eso devela también, vuelvo a insistir, que las cosas son políticas. Hubo una intención de desmantelar lo gremial. Y hoy día la gente está entendiendo la importancia de lo gremial. Porque, por ejemplo, te puedo decir que lo conozco de cerca. ¿Cómo se llama esta agrupación que reúne a artistas de cine, de televisión? Chile Actores. Chile Actores está teniendo ahí un apoyo a la gente que está gremializada. Entonces, claro, es re importante entender, porque la pregunta no es cómo voy ahí, sino que el gremio siempre es importante, porque siempre va a estar ahí protegiéndote, porque tiene que ver con redes de solidaridad fundamentalmente. Entonces, yo creo que de ahí, un poco lo que decía Bárbara, vamos a salir fortalecidos en entender el valor del gremio, de verdad. Bárbara, ¿ustedes como organización han hecho ya algunos análisis, sondeos de la realidad actual? ¿Han compilado datos, por ejemplo, y que pues, se puedan consultar respecto a ese tema? ¿O no todavía porque no han podido trabajar? Sí, mira, qué bueno que me lo preguntas. Pero ahora, pronto, ya estamos terminando de prepararla, vamos a lanzar una encuesta. Hago aquí el anuncio. Sí, perfecto. En exclusiva. En exclusiva, gracias. Una encuesta, porque mira, han salido muchas encuestas en este último tiempo que han sido muy buenas porque dan luces sobre las pocas luces que tenemos en tanta penumbra, ¿no? Sobre la situación de los trabajadores de la cultura y cómo impactan las medidas del gobierno. Pero nosotros quisimos hacer pensando en qué podía ser realmente útil en un momento tan crítico. Nosotros pensamos en un instrumento que pudiera aplicarse de aquí a fin de año, cosa de ir viendo la evolución. Porque claro, en el momento, por ejemplo, que se hizo el catastro de trabajadores, el primer catastro que hizo en esta crisis el ministerio, que también nos arrojó cifras muy, muy importantes, muy dramáticas, fue hace más o menos, estimo, un mes atrás, quizá me equivoco un poco más. La situación en un mes más, o la situación ahora, de seguro que es distinta. Sí.
Entonces tenemos que ir viendo la evolución y tratando de estimar si hay un impacto positivo en las medidas o si no tienen que ir generándose más medidas. Entonces ese yo creo que puede ser un aporte importante. Ahora, yo también pienso que la asociatividad va y espero que sea algo que permanezca en el tiempo. Lo estamos viendo, está sucediendo. También tengo mucha fe en algo que a veces nos olvidamos, pero la resiliencia de la escena nacional, del sector cultural en Chile, es impresionante. Sí, Es impresionante. Lo vimos durante la dictadura y así es. seguramente lo vamos a volver a ver. Yo no creo que sea, yo no quiero que suene como una forma de decir, bueno, ellos se las arreglarán Claro, porque como son pueda. resilientes, claro, no, pero hay una resiliencia, además una resiliencia también creativa, puede Absolutamente. que nos sorprenda en el futuro próximo lo que salga de aquí, en términos Sí, creativos, pero, absolutamente. y espero, por supuesto que espero que esta tensión y esta crisis sirva al menos para que el Estado, que el gobierno, que las autoridades, que los mismos gremios, que todos los que tienen relación con las políticas culturales puedan hacer un esfuerzo por fortalecerse de una vez por todas. Sí, Pero de todas sí. maneras también sé que como somos, como es la condición humana, nos vamos cuando se pueda, por Dios que vamos a tratar de olvidarnos de todo lo que pasó. Sí. Entonces, A lo bueno, mejor hay vamos a que estar en una esperar, fiesta permanente. Oye, claro, Bárbara, ojalá que no. Una fiesta Bárbara, permanente. sí, Sí, oye, Bárbara, lo otro que quería dime. como, que no quiero que se me pase, que yo Mm, también creo que hace falta como entender qué significa la logística en todo. Y yo creo que hoy día había una carencia de logística en todo, las cajas, nada, mm, las cajas, la mm. famosa caja. Y yo creo que en el ministerio hay mucha información. Entonces uno se pregunta, ¿para qué está esa información si no se usa? Entonces, a mí me llamó mucho la atención respecto a lo que decía Bárbara, Mm, esta encuesta. Tú sabes mm, que cuando tú quieres postular un fondo concursable, mm. cada persona que está en el proyecto tiene que llenar un formulario que se llama como Perfil cultura. Perfecto, perfil cultura. cultural. O sea, Mm. ahí tienes una cantidad de información de toda la gente que se mueve en el Tienes, sí, ecosistema es que no verdad. se usa. Es Uno verdad, quiere pero levantar mira, otra encuesta. Entonces, sí, perdón, sí, quiero que haya más logística, que se cruce y que sí, se use la información que hay en el ministerio. Mi hermana me dice, quedan sí. 4 minutos, quedan 4 minutos. Mira, pero para decirte un dato, porque es verdad, yo creo que en ese perfil cultura hay muchos datos importantes, Sí, pero es de es Sí, una no parte todos. Los que del postularon al proyecto nomás. Sí. exacto, porque hoy día, por ejemplo, vemos que hay un universo enorme que queda fuera, porque no es gente que postula a los proyectos no, culturales, claro. La y ni gente de las hablar, poblaciones que tienen los centros culturales poblacionales, la gente que se claro, organiza recién, los circos, Sí, o sea, hay miles de gente que no está postulando ni ha llenado nunca el perfil cultura. Entonces no los tienes sí, catastrados, por llamarlo de alguna manera. Y son sí, parte del quehacer cultural nuestro. O sea, el territorio es súper sí, totalmente, importante. sí. totalmente, Sí, pero me totalmente. refería en qué sentido, en que todo ese ecosistema que tienes en esas fichas, que va desde el tramoya, porque tiene que llenar, Mm. Sí, tú tienes ahí un universo No, y que es un sí, precisamente universo sí. importante, sí, O sea, es importante, sí, de todas importante. maneras. y que es precisamente la gente que vive de fondo, porque siempre están ahí. Entonces, cuando viene esta pandemia, entonces ahí tienes un material rico que obviamente lo cruzas con la otra información que se levanta y lo cruzas, ¿te fijas? Mm. Pero yo Pero siento que hay interesante, una falta de logística. pero interesante lo que dice la Bárbara de que están haciendo esta encuesta que va a ser permanente y Ah, continuada, porque fantástico, eso te da una fantástico. visión y yo creo que si nos ponemos de acuerdo y si estamos organizados, podemos participar todos en la encuesta. ¿Me entiendes? Exacto, esa es la idea, esa es la Sí, Que idea. recoja un universo enorme y tú puedes tener ya cifras más cercanas a la realidad, porque ni hablar del INE, el INE fluctúa, no sabe nada. Tú ves las cifras del INE Cultura, que están obligadas a todas las corporaciones a enviarla, nada que ver, o sea, nada. sí, Entonces, efectivamente,
me encanta la idea de tener una encuesta y ahí nosotros como gremios, como organizaciones, como corporaciones, organizarnos para que esa encuesta baje hasta el señor que pinta, no sé, murales en la población. Me parece claro. Cuento con tu ayuda. Pero de todas maneras, Bárbara, me encantó la idea, te Bárbara, felicito. Genial. Sí, Bárbara, y yo creo que ¿cómo decirlo? Como para motivar y que la gente conteste, es precisamente para que estemos preparados, porque esta no va a ser la última pandemia o desgracia, digamos. Entonces, que sirva de estar todos catastrados. Eso es importante. Y tienes que tener planes de emergencia. Un Estado tiene que tener planes de emergencia, sobre todo en el mundo cultural. Estimados amigos, de verdad les agradezco. Estuvo rencha, podíamos seguir hablando, pero duró un rato. ¿Cierto? Sí, ya nos vamos a volver a reunir. No, yo lo encuentro, este teletrabajo independiente que surja por una desgracia, yo lo encuentro fantástico, porque me he preguntado con gente que no veía hace años y hemos podido conversar y ver la realidad que estamos viviendo en las regiones. Exacto, yo no podría estar en Purranque, imagínate. Sí. Y me encanta. ¿Que ¿Por qué no? Si Purranque es precioso. Hermoso. Ya, queridos, un placer estar con ustedes y ahora empiezo a tratar de eliminarlos, pero no sé dónde. No, ahora lo pillé ya. Gracias a ti. Gracias por eliminar, despedirlo. Chao. Ven el próximo jueves. Ya. Chao. Chao.